Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Tauro y la Luna en Leo, estamos ante el arquetipo del creador de abundancia, una personalidad que vive para manifestar la belleza y el valor en el mundo físico. El Sol en Tauro representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la estabilidad. Esta energía de tierra nos impulsa a cultivar la tierra, a generar recursos y a disfrutar de los placeres tangibles, afectando nuestra necesidad de seguridad, de persistencia y de encontrar un ritmo natural que le dé solidez a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Leo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una calma silenciosa, sino de una necesidad vital de ser visto y valorado. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar el reconocimiento, el afecto generoso y la autoexpresión dramática para no sentirnos vulnerables. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente carismática y leal, pero que habita en una búsqueda de validación constante. Es alguien que tiene la esencia de un productor, pero el inconsciente de una estrella. Su personalidad es la de un anfitrión, alguien que necesita que su bienestar material sea también un escenario para su brillo personal. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de romance y devoción absoluta. Para esta persona, el amor no es un compromiso frío, sino una celebración de la lealtad. En una pareja, no buscan solamente compañía. Lo que su naturaleza realmente exige es admiración mutua, alguien con quien poder disfrutar del lujo cotidiano y que lo haga sentir el centro de su universo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia taurina tendrá el impulso inmediato de quedarse quieto, de resistir el cambio y buscar una solución práctica que mantenga la paz y los recursos a salvo. Pero ese pragmatismo se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de respeto y dignidad. Un ejemplo muy claro sería de alguien que, ante una crisis de pareja, se aferra a la rutina y a las comodidades del hogar para dar seguridad al vínculo. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Leo necesitará gestos grandilocuentes, palabras de admiración y una atención exclusiva, porque necesita sentir que su orgullo está intacto para poder estar emocionalmente a salvo. No es que sea una persona egoísta, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en el centro del afecto de los suyos. Para esta persona, la indiferencia o que ignoren sus esfuerzos es mucho más amenazante que una discusión por dinero. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno sea tan radiante y admirado como la vida estable que construye afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente terca o demandante de atención, entendiendo que a veces el crecimiento del sol requiere soltar viejas formas, aunque la luna inconsciente tema perder su trono o su sensación de importancia. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la capacidad de gestión con el talento para el espectáculo. Su escenario ideal son las industrias del lujo, el arte, la alta cocina, la joyería o la dirección de empresas donde la marca personal es fundamental. Para entenderlo, imaginemos el caso de un diseñador exitoso o un dueño de restaurante. Su esencia taurina lo impulsa a buscar la calidad máxima en los materiales y la rentabilidad del negocio. Su sol quiere inspirar confianza a través de la constancia y el valor real de lo que ofrece. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente leonino. Mientras su esencia apunta a la solidez, su inconsciente lo obliga a que esa solidez tenga un sello de distinción y grandeza. No quiere simplemente vender un producto, quiere vender una experiencia que sea admirada por todos. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una constructora, mientras que su sol en Tauro es el que se asegura de que los cimientos sean los mejores y el presupuesto se cumpla. Su luna en Leo es la que disfruta de la inauguración pomposa, de los detalles de diseño que gritan excelencia y de traducir la ambición del negocio en un legado de prestigio. No solo busca la ganancia,
busca la gloria de haber creado algo único. Esa capacidad de unir la paciencia con el fuego creativo es lo que los vuelve líderes tan magnéticos. Sus fortalezas radican en una generosidad y una determinación inamovibles. No es solo que son protectores, sino que son el pilar de su entorno. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para sostener proyectos o familias en tiempos de escasez, sin perder nunca el estilo ni la frente en alto. Mientras que otras personas se achican ante las deudas, esta combinación usa su luz solar taurina para trabajar con método y paciencia, recordando a todos que el valor se construye día a día, pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Leo aporta el coraje y la alegría necesarios para que ese esfuerzo no se sienta pesado, encontrando siempre la forma de celebrar la vida incluso en los momentos de esfuerzo. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con el orgullo ciego y una resistencia extrema a ser cuestionados. El problema es que la fijeza de la tierra se suma a la fijeza del fuego. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo taurino de mantener lo que ya tienen, ignoran un consejo valioso porque su inconsciente Leo siente que admitir un error es una herida a su majestad interna. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de tener la razón y de ser admirados les impide ser flexibles, haciendo que les cueste horrores admitir que necesitan cambiar de rumbo. El riesgo es que terminen aislados en su propia isla de seguridad, perdiendo oportunidades de evolución por no querer bajarse de su postura. La conclusión general es que Tauro con luna en Leo es, en esencia, un arquitecto del disfrute. Es alguien que tiene la visión puesta en lo que vale para siempre, pero el corazón encendido para que ese valor sea celebrado. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el deseo de reconocimiento no es una vanidad vacía, sino un motor para que su esfuerzo tenga sentido humano. Cuando logran que su necesidad de brillar trabaje a favor de su constancia, su éxito no solo es sólido, sino que se vuelve una fuente de inspiración para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la tierra fértil con el sol del mediodía.